35 años de Teleantioquia y emociona ver cómo Sí. programas como el que tenemos la dicha de tener a su creador y productor, director, presentador durante todos estos años de programa, pues han pasado por el canal y han acercado a las diferentes regiones. ¿Quién no se acuerda de La Tierra, los animales y el Y hombre? el El hombre. programa, el programa que más ha durado en Teleantioquia, y Leonel Gallego nos acompaña hoy, chicaneándonos desde la finca, desde su casa en Venecia. Bienvenido a Las Tres Gracias. Qué bueno que nos acompañes hoy. No, pues feliz de estar con ustedes y sobre todo en esta fecha memorable para el canal, porque 35 años son 35 años y 33 años que llevamos nosotros con el programa La Tierra, los animales y el hombre, pues son 33 años, no me gana y no el minuto de Dios y sábados felices. ¿Cómo empezó la historia de La Tierra, los animales y el hombre? ¿Cómo llega este programa a ser parte de la parrilla de programación de Teleantioquia? Hubo anécdotas muy simpáticas y muy sueltas. Primero que todo, nosotros habíamos participado desde la universidad con Ospina y Rodrigo Maya en la idea de canales, porque éramos tantos los estudiantes que ya estábamos saliendo de la universidad y no teníamos medios, porque no existía un Caracol, RCN, El Colombiano, El Mundo y la radio, que la radio siempre ha sido muy mal paga y ha sido una cosa de miseria pues toda la vida. Entonces nosotros pensábamos que había que crear medios y se había presentado en el gobierno de Turbay la idea de canales regionales. En ese gobierno no pasó nada. Esperamos ya a lo de Noemí Sanín con el doctor Belisario Betancourt y se llegó a los canales regionales. Luego esta idea la tomaron otros funcionarios que le dieron más camino y le dieron más cuerpo a la idea. Entonces nosotros veníamos desde ahí muy inquietos por la creación de estos canales. Y la creación de los programas y las parrillas y todo eso, pues tuvimos que ver mucho. Incluso el noticiero era muy simpático, porque el noticiero pues no se lo podían entregar ni a Caracol, ni a RCN, ni en fin. Entonces se creaba esa ambivalencia ahí y se decidió y se dio la idea por parte de varios muchachos de la Universidad de Antioquia, Rodrigo Maya, el mismo Espina y otra gente, y Samuel Mira, de decir, hombre, pues queremos una cooperativa de periodistas que podamos hacer un noticiero más independiente. Así se fueron creando las parrillas y así se crearon las programadoras. Llegamos a ser 14 programadoras, ahora no queda sino una de esas 14 que hicimos en las producciones, pues con debilidades y en muletas, pero ahí vamos. Entonces, ¿qué sucedió? Nosotros, yo por ejemplo personalmente hice un estudio de mercado y un estudio sobre qué sectores de la economía y de la sociedad no tenían espacio en televisión. Entonces, la moda no tenía. No tenía, por ejemplo, el campo. Y así, entonces yo empecé con la idea de lo de Fashion Television para la moda internacional y lo de la tierra y el campo. Luego se le agregó lo de la tierra, porque eran primero los animales y el hombre, y luego se le agregó lo de la tierra, porque había que coger 2 medias horas como mínimo. Entonces nosotros llegamos a tener 5 medias horas sobre la base de ese estudio, de que tocamos espacios y nichos de mercado que no tenían en la televisión. Y por eso Imágenes Producciones llegó a ser un poquitico la vanguardia en eso, porque tuvimos Entrevista a Tres Bandas, que era un programa de opinión muy... Sí, claro. Deportes a motor, que era la primera vez que se hacía un programa de deportes a motor. Ay, no, pero... el de la moda. Y Cóctel, que Cóctel fue un programa muy lindo, porque ese daba cuenta de la vida social, de la vida cultural, de la vida del gourmet, de la arquitectura y de todas las exposiciones. Entonces, por eso llamaba su cóctel, no porque revolviera mucho, sino porque vivíamos de cóctel en cóctel. Y en cada cóctel había una inauguración, había la presentación de un proyecto, etcétera, etcétera. No, Leonel, ¿qué es esta maravillosa? Yo te escucho como que soy embelesada porque hay historia que uno no conoce y que no sabía, digamos, en su momento estos jóvenes recién salidos de la universidad con ganas de trabajar, pero además visionarios, atreverse a hacer algo que nadie había hecho, pero además con tantas necesidades en televisión y saber que ustedes tomaron una decisión. Me imagino que arrancar no fue fácil. Y como usted bien lo decía, pues en muletas, pero aún así salieron los productos. Anécdotas de esa época, me imagino que usted sí que las debe tener, don Leonel. Sí, muchas anécdotas. Por ejemplo, yo fui el primer editor del noticiero. A mí me tocó formar los primeros camarógrafos, porque yo había tenido la oportunidad de estar engomado en el cine y en todo, y ya casi que a la par con el canal, yo hice la película El Tren de los Pioneros.
que es una película que fue un guión que envié desde Toronto, estaba en Toronto, lo envié a concursar a Colombia, estaba Focine todavía existía, y ganó ese premio del Tren de los Pioneros, y me llamó precisamente la directora a que dirigiera la película. Y me vine a dirigir la película del Tren de los Pioneros y tenían apenas 11 milloncitos de pesos. Eso era muy poquito para una película de época, porque había que mover vaporinas, 300 o 400 extras con vestuario de época, etcétera, etcétera. Entonces todo eso se fue dando y resumiendo, digámoslo así, en ese anecdotario del inicio del canal. Entonces formé camarógrafos para los noticieros, formé editores, y incluso yo estuve en el cartel, como le dijera a uno, nos tocaba hasta en esa época hacer parte de nóminas raras y extrañas. Por ejemplo, cuando le compraron a Arturo Abella el noticiero, 5 minutos en un noticiero de Antioquia al Día, que lo compró Pablo Escobar cuando estaba aspirando a la Cámara de Representantes, pues me llamó para que yo le editara esos 5 minutos. Entonces yo fui editor y estuve en la nómina de Pablo Escobar. Dios mío. Entonces son anécdotas que rebotan muy simpáticas y todo, porque no habían editores. No había el hermano, un Restrepo, que era muy buen editor, que trabajó en Teleantioquia, luego se fue a Telecafé, era un buen editor, pero a mí me tocó todo el comienzo de esa parte de técnicos. Ahora, pasa una cosa y me parece increíble escucharte porque hablabas de los temas, de cómo nació, por ejemplo, el programa más icónico y más largo que ha tenido Teleantioquia, que es La Tierra, los Animales y el Hombre, y cómo un estudio de mercado que te llevó a hacer determinado programa se convirtió en tu vida, porque transformó tu filosofía de vida y te llevó a que el campo sea tu vida y a que decidas: yo me vengo a vivir a la finca y me vengo a vivir al suroeste antioqueño, sí. y mi vida se convirtió La Tierra, los Animales y el Hombre. Pero no tanto así. Pero sí, porque vea, cuenta la verdad, sos caballista. No, yo le voy a contar la verdad. A ver. Yo, Imágenes, tenía 5 medias horas al aire. Sí. Y llegó el gobierno de Samper y fue muy duro para la publicidad. Sí. Entonces, uno tenía, en la nómina mía habían 22 personas, entre camarógrafos, periodistas, y pues 1 o 2 mensajeros y la de los tintos, pero la mayoría eran profesionales o técnicos muy calificados. Entonces se nos cayó a nosotros la pauta, porque era casi que un país fallido con los tiempos de Samper. Entonces recuerdo que el gerente de Teleantioquia era el de Leonisa, Urrea. Y Urrea empezó a decirnos a todos y a decir... Entonces el Antioquia estaba bailando con las más feas, o sea, teníamos los mejores horarios supuestamente nosotros. Entonces llegaba y arbitrariamente decía: Fashion Television no va a esa hora y para afuera, va un domingo, o Deportes a Motor no va después del noticiero, sino que va a tales horas. Y nos desbarató a todos la parrilla y empezó la quiebra de muchas programadoras. Entonces, ¿qué tuvimos que decidir? Pues yo dije, de las 5 medias horas, el programa que más me da a mí es La Tierra, los Animales y el Hombre. Entonces me quedé con ese, como para salvar el pellejo, pero fueron situaciones muy difíciles. Se perdió mucha plata en ese cuatrenio del doctor Samper, muy difícil la pauta, y para los programadores eso fue fatal. Y fuera de eso, porque se acompañó de medidas un poco arbitrarias que se dieron en ese momento. Eran cosas ocasionadas por la crisis, obviamente, pero entonces uno tenía que optar por lo que más le diera. Entonces era La Tierra, los Animales y el Hombre. Entonces no es tan feliz de uno decir: no, es que claro, eso se convirtió en... O sea, fue la vida la que te llevó a, mejor claro, dicho. Y a mí el campo sí me ha gustado. Yo soy de origen campesino y de caballos y de cosas, pero definitivamente, por ejemplo, yo llegué al programa de La Tierra, los Animales y el Hombre porque es que no había un espacio para el sector agropecuario, un sector tan importante de la economía. Existían algunos boletincitos del ICA en las cadenas nacionales, pero eran boletincitos, micronoticieros pequeñitos de 1 minuto, si acaso, en las cadenas, y era la parte oficial. Entonces no se tenía un programa de una visión moderna del campo, de gerenciar el campo, y eso fue lo que más le ayudó al programa, de que nos fuimos dando una visión global del sector agropecuario. Nosotros fuimos primeros que el canal que hay que TV Agro. No, pero mucho antes, que TV Agro no es nada. No, del anterior, el latinoamericano, que es agro, pero que es de Argentina, Brasil y Uruguay,
Ellos tienen ese programa, nosotros fuimos primeros que ellos. Incluso cuando yo estuve en el Brasil, ahí me entrevistaron y me dijeron que se había tomado mucho la idea del programa mío, porque yo estuve en Brasil haciendo precisamente unos programas sobre los arcos romanos, sobre lo que era nacederos de agua. Porque es otra cosa muy interesante que me pasó a mí con el programa, es que fue el primer programa que viajó fuera del país de Teleantioquia. Nosotros estuvimos en Alemania y trajimos toda la ganadería alemana, hablamos del ganado Simmental, entonces se hicieron las importaciones del Simmental, cuando eso habían muchos dineros para lavar y eso lavaron con ganados, con de todo, eso se volvió un baile de micos. Entonces trajeron el boom de las razas, en fin, eso se volvió un baile de micos, como suelo decir yo. Oye, don Leo, pero creo que es que hay historias que ustedes nos puede contar, pues que aquí podríamos, no, es que un programa entero no tendríamos ¿Y no has tiempo. pensado en escribir un libro con todas esas historias? No, ahora menos porque la memoria es desechable, ahorita la memoria es desechable, ahorita todo es desechable por la tecnología. Entonces, ¿Y qué estás haciendo ahora? Entre otras, después de haber sido Zoila, literal, o sea, haber hecho tantas cosas, ¿ahora qué te estás dedicando? ¿A disfrutar? No, yo tengo una finca acá con unos socios, yo era único dueño, ahora tengo unos socios y tenemos una finca con un concepto muy bonito que se llama Aldea de los Pioneros. Y nosotros aquí tenemos, por ejemplo, rescatamos las etnias, la arquitectura de todas las etnias colombianas. Tenemos desde la ranchería guajira, tenemos desde la maloca de la Sierra Nevada de Santa Marta y nos bajamos hasta tener la amazónica, pasando por la baratierra de los llanos. En fin, tenemos una arquitectura y unas cabañas que recogen todas las etnias colombianas. Y entonces se llama Aldea de los Pioneros. A mí me gusta lo de los pioneros porque definitivamente ha habido siempre una cosita ahí de uno estar un poquitico más a la avanzada de muchas cosas. Y por ello, por ejemplo, lo de la tecnología, pues cierto. Por ejemplo, yo estaba en Canadá, como les contaba anteriormente, y de allá me traje una idea simpática de los rentacelulares. Pero me tocó fundar esa empresa y hacer esa empresa con Gilberto Echeverry, que él era gerente de una de las empresas de celulares. Él me dio la confianza y me entregó 40 celulares para yo rentar. Pero resulta de que eso se volvió otro baile micos. En esa época, pues yo alquilaba, se le pedía la cédula, al que uno alquilaba un fin de semana un celular y yo vivía en la fiscalía porque cada rato encontraban en un atraco o en una muerte o en un sicario celulares de la empresa mía que se llama Renta Celular. Entonces, para afuera esa otra empresa. No era Renta Celular, era Muerta Celular, porque hay que hacer las historias por Dios, Leonel. Oiga, o sea, pero... esa época de los 90 y 80, 90 y... nos fregó a todos, o sea, nosotros teníamos que convivir con eso, y era, las empresas, todo, tenía que vivir rodeado de todos esos riesgos, porque se daban muchos riesgos. Oye, Leonel, vos sos de esos buenos conversadores, estoy que saco tinto y galletas de manera virtual y salud. No, y yo te digo una cosa, y mejor anfitrión aún, por eso al saber que tenés una finca hotel, para allá nos vamos cuando pase todo esto, los pioneros, porque es de esos anfitriones con los que uno se puede pasar todo la noche conversando y contando historias y muerto de la risa y de todo. Leonel, a través de estos minutos en Teleantioquia lo que queríamos es de una u otra forma también hacerte ese reconocimiento público por ser de los pioneros en nuestra televisión regional, por llevar la tierra, los animales y el hombre al lugar en donde está realmente a través de los años, un posicionamiento a través de la televisión del campo y un reconocimiento a aquellas personas que a través de la ganadería, a través de sus procesos productivos han sacado adelante nuestra región. Gracias de verdad por acompañarnos y por hacer de este programa una delicia para todos los antioqueños. Sí. Bueno, a ustedes, mil gracias. De verdad es una maravilla tenerte. Oye, o sea, después de todo lo que hablo, es que bueno, gracias. Es que sabe que si dice más se monta en otro de esos problemas de Nico. ¿Cómo es que se llaman esos? Baile micos. Baile de micos. Baile con las micas. Vamos a seguir disfrutando de las 3 gracias que tiene esta celebración de 35 años. Sigamos con más.